Las mujeres estamos acostumbradas a ser mujeres, pero eso no quiere decir que sepamos que somos cíclicas y que nuestro ciclo menstrual, lunar y emocional van de la mano. Este es un tema que por primera vez decidimos tratar en tu magazine espiritual. Y es que es sumamente importante ponerle un poco de orden a las energías, a las emociones, cómo aprovechar incluso el funcionamiento de nuestro cuerpo para sacar provecho de la maravillosa energía femenina. Pero no importa cuál sea tu género, también es súper importante entender a esas mujeres que tienes alrededor, porque puede tornarse un poco confuso. Hoy tengo como invitada a Yurubi Correa. Está aquí con nosotros como mentora de esa ciclicidad y de ese movimiento con las mujeres. Bienvenida, Yurubi, me encanta que estés aquí. Y lo primero que quiero preguntarte, ¿qué es la ciclicidad? Bueno, primero quiero empezar por darte las gracias por la invitación el día de hoy, por este espacio. Tal como dices, soy Yurubi de Proyecto Rubí y bueno, me dedico justamente a enseñar a mujeres a pues conectar con ese movimiento, esos ciclos, a convertirse en sus grandes aliadas gracias a su ciclicidad. ¿Qué es la ciclicidad? Es reconocer que nosotras como mujeres no funcionamos de manera lineal como nos han enseñado desde siempre, ¿no? Cuando me refiero a pensar de manera lineal es, por ejemplo, ponernos proyectos durante un año. Tú hablas con la mayoría de las mujeres y se sienten frustradas porque sienten que no son constantes, pero no es que no sean constantes o no seamos constantes, sino que somos cíclicas, es decir, debiéramos pensar más bien por ciclos, es decir, mes a mes podemos empezar proyectos con toda la energía y luego esa energía va variando, va bajando. Entonces, reconocer que somos cíclicas es eso. Y además también tener en consideración que no solo influye la ciclicidad como tal del ciclo menstrual, sino que también influye muchísimo las fases de la luna, porque de hecho están en sincronía. Antiguamente las mujeres se guiaban, eran por las lunas, y su ciclo, cada fase estaba alineada con una de las lunas. Hoy en día, cuando trabajamos con las mujeres, primero hacemos un autorregistro que se llama un diagrama lunar, de manera de que puedan ver cómo son sus patrones, cómo va cambiando a nivel emocional, sexualidad, creatividad, o sea, aplica en todos los aspectos. Y luego que tienes una línea base con varios diagramas o varios ciclos, entonces tú puedes tomar acción y crear un plan en función de tus momentos óptimos. Lo más curioso es que al inicio, cuando empezamos a utilizar el diagrama lunar, nos damos cuenta de que nuestras fases del ciclo no están alineadas con la luna y eso es una muestra de lo desconectados que estamos de la naturaleza. Con el tiempo y cuando empezamos a hacer estos registros, vamos observando cómo entonces empieza cada fase de la luna a pues, alinearse con la fase lunar. Qué interesante esto porque además yo digo, cada una de nosotras nos enseñaron que somos lineales, que además las emociones cada vez que tenemos la menstruación es una locura y hasta te preguntan, ¿tienes la menstruación? Así como, ya te entiendo, de una forma despectiva. Pero tú entiendo que eres psicóloga, eres mentora, eres especialista en geometría sagrada. ¿Cuánto tiempo tienes y por qué comenzaste a interesarte en esta ciclicidad y en esta conexión como mujer, Yurubi? Vale, mira, realmente empezó todo hace ya muchos años. Mi mamá falleció de manera repentina y con eso yo me di cuenta de que no sabía cómo cuidar de mí, cómo yo le digo maternarme, ¿no? Poder atenderme. Y me di cuenta de que siempre estaba como frustrada, no llegaba a los objetivos que me planteaba y pues bueno, empecé a averiguar, a conocer sobre el tema de la ciclicidad porque en su momento, bueno, yo estaba estudiando psicología y me di cuenta que algo siempre faltaba con el tema de la mujer, nunca como que se llegaba al punto. Y pues siento que este es un factor importantísimo al momento de poder conectar con uno como mujer y con otra mujer, ya sea que sea colega en el trabajo, ya sea que atiendas a mujeres, ya sea que seas mamá de niñas, como es mi caso, poder entender cómo funciona a nivel psicológico, porque esa es otra cuestión. Normalmente la ciclicidad femenina se suele trabajar mucho desde lo que es el aspecto hormonal,
pero mi propuesta es más desde la psicología transpersonal. Eso significa que el individuo se observa como un ser que es ecológico, es decir, influye la naturaleza en el individuo y nosotros en la naturaleza, lógicamente, pero también pues los tres, digamos, básicos de la psicología, que es la parte psicológica, la parte social y la parte del cuerpo. Pero además de eso, también tenemos un quinto aspecto importante de lo transpersonal, que es la espiritualidad. Así que por algo también estamos aquí. Maravilloso, por algo estás aquí en tu magazine espiritual. Entonces, bueno, justamente la psicología transpersonal, o digamos aplicada, o esta manera de ver el mundo en la ciclicidad femenina, es abarcar todos estos aspectos, conectar con la naturaleza, con la energía de la tierra y, por supuesto, pues nuestros arquetipos y nuestra parte espiritual. Te pregunto, y yo creo que muchas de las personas que están allí con nosotros en sintonía se hacen la misma pregunta, el mismo cuestionamiento. Si soy irregular en mis menstruaciones o ya no me viene la menstruación por X o por Y, ¿qué pasa allí? ¿Funciona igual ese ciclo? Por lo menos el emocional, el espiritual, aunque el orgánico no tenga ese proceso biológico. ¿Qué pasa entonces en esas mujeres? Sí y no. Ajá. Me explico. En la ciclicidad femenina no solamente tenemos que observar el ciclo menstrual, sino que nosotros influye, como hablamos, las fases lunares, el ciclo menstrual y las estaciones. ¿Ok? Entonces, cuando una mujer no presenta o no tiene el ciclo menstrual activo por X razón, ahí digamos que lo tienen en cierta forma un poco más sencillo el poder llenar, por ejemplo, el diagrama y todo esto, porque lo que hace es guiarte por las fases de la luna. Perfecto. ¿Qué sucede? Cada fase lunar se asocia a una fase del ciclo menstrual. Por ejemplo, la fase de la luna creciente es de la preovulación. Preovulación, luna creciente. Creciente, exactamente, que se asocia al arquetipo de la doncella, que son los nuevos inicios, esa claridad mental, es espectacular. Como la luna creciente, que nos volvemos aventureras, tenemos ganas, es tiempo de sembrar la semilla, quizás nos gusta más ponernos más bellas, más sexys, más dinámicas, lo entiendo así. Así mismo es. De hecho, una de las presiones sociales es que se nos exige mucho también ser muy como la doncella, que está maravilloso, pero nosotros somos un poco más, ¿no? Entonces, luego vendría la fase de la luna llena, que se asocia a lo que sería el arquetipo de la madre, o la fase de la ovulación. Ahí también tenemos mucha energía, pero es más enfocada hacia afuera, hacia el otro, al cuidar al otro. Entonces, por ejemplo, en el campo laboral, es un buen momento como para trabajar en equipo, para poder atender y darle, digamos, piropos a tus compañeros, etcétera. Poner allí, cuidar la semilla. Eso es luna llena, estás en el arquetipo de la madre. Es tiempo de proteger, de buscar los grupos, de conectar con un proyecto, de volverte líder también. Exactamente, de hecho estás expresiva, de hecho también si trabajas en venta es un buen momento para vender porque estás con mucha energía. Luego que empiezan las otras fases que suelen ser un poquito más negadas en la sociedad, que es la fase, digamos, a nivel lunar, sería la fase menguante. Asociada a lo que sería la hechicera o el arquetipo de la hechicera, y es la fase premenstrual. Esta, digamos, es como la fase que más nos cuesta o más rechazamos, porque, como decías anteriormente, nos dicen, es que vas a tener la menstruación, es que estás así por la menstruación. Es que tienes los cambios hormonales por la menstruación, estás insoportable. Por supuesto. Pasa, ustedes lo saben. Sí, de hecho sucede porque es un momento para sopesar. Es decir, ahí nosotros podemos ver qué nos gustó de lo que ya llevamos de ciclo, de los objetivos que nos pusimos en la fase de la doncella, si lo estamos logrando o no, y si lo estamos logrando como queremos. Es un montón de cosas al mismo tiempo, y también, de hecho, se le puede decir que es el momento óptimo de la creatividad, porque tenemos como unas ganas enormes de crear. Y muchas veces nuestra irritabilidad viene por un bloqueo que tenemos de, bueno, ya sea la rutina o no estamos conscientes y no llegamos a crear algo en esa fase. Entonces estamos como... Eso es luna menguante, la fase premenstrual, la hechicera. Nos volvemos más intuitivas allí. Podemos darle ese toque técnico de esto me gusta, esto no, esto lo depuro, esto lo quito. Por eso acomodamos y esa hechicera o esa sabia que hay en cada uno de nosotros está súper activa. Totalmente. De hecho, dentro del trabajo, una de las cosas, o en el aspecto laboral, la invitación es justamente empezar a
a conectar con esa parte de nosotras, de la intuición, la magia femenina. De hecho, oráculos, el tarot, todo eso, aplicarlos para la toma de decisiones es muy importante. Y aún así, como te decía, socialmente suele ser una de las fases más negadas, ¿no? Que pretendemos ser lineales y lineales desde la doncella, del siempre estoy con total energía y claridad mental. Y también sucede mucho que en la fase de la hechicera, ya cuando nos acercamos a la fase premenstrual, estamos como más todavía hacia adentro porque nos acercamos a luna nueva. Tal como vemos, la luna nueva tiene mucha energía, sigue brillando, pero es una energía más contenida, más hacia adentro también, ¿no? Sigue siendo poderosa, pero no está enfocada hacia afuera, la energía es ir hacia adentro. En ese caso, en el caso de la fase de la luna nueva, asociada a lo que sería el arquetipo, según Miranda Gray, ella le llama la crone, pero también se le puede decir la anciana sabia, es el momento de la reflexibilidad. En ese momento, en cuanto a lo laboral, siempre la invitación es poder entonces, ya se sembró la semilla, ya sopesé, ya quité, digamos, la paja de lo que quiero hacer, está sembrada la semilla, pero ahora desde la quietud, desde la meditación, desde ese espacio vacío, esa oscuridad donde está sembrada la semilla, voy a dejar a ver qué va a germinar. Y a la vez, a nivel de trabajo, se suele recomendar mucho en pensar como ideas intuitivas, creativas, pero solo imaginarlo. ¿Para qué? Para esperar al momento de la fase de la doncella, es decir, otra vez la nueva luna creciente o el nuevo ciclo. Entonces ahí con toda la energía iniciar ese proyecto que se propuso, que se sembró. Y estamos hablando justamente de esos procesos de las mujeres con los ciclos menstruales, los ciclos de la luna, hablabas de la emocionalidad, pero también la conexión con la espiritualidad. Y me parece maravilloso que nos expliques que no somos lineales y que en cada una de esas facetas preovulatorias, ovulatorias, premenstruales y cuando ya estamos en ese proceso de menstruación, tenemos una energía espectacular en cada una de esas etapas para crear, para ver, para conectar con la intuición, para tomar el liderazgo, para cuidar de nosotros mismos y de los demás. Pero tú al principio de la entrevista conversabas de que puedes dar ese primer paso con un diagrama lunar. Ya nos explicaste las fases de la luna, qué es un diagrama lunar y cómo lo hacemos. Vale, el diagrama lunar es un autorregistro. Por lo mismo de que no somos lineales, generalmente usamos, digamos, planners o planificadores que son horizontales, o los diarios que uno tiene que pasar. Las agendas. Exactamente, pero eso es lineal. Tienes que, además, te lleva mucho más tiempo porque tienes que pasar hojas y hojas como para ver tus cambios en el mes. Ahora, ¿qué sucede? Si tú quieres pasarte el switch y darte cuenta de que eres cíclica, la invitación siempre es entonces a pensar en círculos. Entonces, un diagrama lunar es un autorregistro que se crea dentro de un círculo que tiene distintas separaciones o segmentos que cubren un poco más de los días del ciclo menstrual, porque también hay que recordar que, como decíamos anteriormente, algunas son irregulares, algunas, y de hecho también ahí influye el estrés, cómo es tu vida, tu estilo de vida, puede acortarlo o alargarlo, etcétera. Entonces, dentro del diagrama siempre tenemos como que celdas extras como para tener más espacio para rellenar. Para que no quede nada fuera. Para que no quede nada fuera, exactamente. Y dentro de ese diagrama circular, luego está separado en varios círculos concéntricos, de manera de que tú allí, primero, pues obviamente vas a fijarte cuándo vino el primer día tu sangrado. Es importante recordar, siempre lo digo, el ciclo menstrual no es el sangrado, es todo el ciclo, desde que se va hasta que vuelve. Entonces, marcas la fecha del día que te vino por primera vez la menstruación de ese mes y empiezas a ver tus cambios. Una invitación que yo hago, que es muy importante, es agregarle color a cada una de tus fases, con el color con el que tú asocies ese arquetipo, esa fase. Y en ese momento. Y en ese momento. También depende si tú quieres, por ejemplo, ver cómo son tus cambios emocionales, puedes en vez de ponerle la fase o el color de la fase, ponerle el color con el que tú te sientes en ese momento. La emoción. Es muy bonito. O si quieres, por ejemplo, ver cómo son tus sueños, cómo es tu actividad cuando duermes, como decía antes, la sexualidad, cómo es tu creatividad, cómo es tus relaciones, o sea, lo que tú quieras medir, tú lo puedes plasmar en ese diagrama en función de cada uno de los días. Interesante también es que cuando ya tienes registrado, de hecho yo siempre suelo recomendar por lo menos 3 diagramas, es decir, 3 ciclos menstruales registrados,
para poder tener una línea base. O sea, Para el autoconocimiento, el no siempre va a autoconoc- estar igual. Exactamente. Pero sin embargo, sacar lo común de cada uno, puede ser. Exactamente, esa es la Ujú. invitación. Luego tú vas a ver qué tanto duran en ti las fases, porque aunque es un ciclo menstrual, todas pasamos por todas las fases, cada quien lo ve o lo vive de manera distinta. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi fase de la hechicera me dura el doble de lo que se supone que es. O sea, yo apenas termino la ovulación, empiezo hechicera Y es algo. quedas hechicera forever. Exactamente. Entonces es bonito saberlo porque ya yo sé gestionarlo, que esto también es muy importante, de poder comunicarlo, por ejemplo, con mi esposo, porque lo justo es que él sepa que él no vive con una mujer, él vive con cuatro Con mujeres, 4 mujeres en en una. No tengo nada que decir. Y como además tenemos 2 hijas, también es importante que él conozca desde ahorita cómo nos manejamos nosotras, nuestras energías a nivel mental, emocional, el cuerpo cambia, nuestra seguridad corporal no es la misma cuando Para estamos en nada. doncella, cuando estamos en la fase reflexiva de la anciana sabia. Ujú. Entonces reconocerlo es bonito. Cuando tenemos esos 3 diagramas lunares, te decía que puedes sacar una línea base porque te permite ver, ya yo sé más o menos los movimientos y eso entonces te sirve de base como para crear un plan de acción, que es una de las cosas que justamente yo acompaño, pues que puedas crear tu plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? Yo sé que es individual. Obviamente, cada una de nosotros somos completamente distintas. Siempre les digo, somos una huella digital. A nivel biológico, a nivel menstrual, emocional, espiritual, en todas las facetas. Pero Proyecto Rubí, que es un proyecto maravilloso y te felicito por eso, estoy encantada y me estoy enamorando de esto, de este autoconocimiento. Les dicen, aquí está el diagrama, ya hice los 3. Estoy en el autoconocimiento. Sé que me dura más la fase de hechicera o la de la doncella o no identifico ninguna. ¿Cuál es tu acompañamiento? Y en teoría, según las mujeres que te han acompañado, ¿cuáles son las experiencias, el antes y el después, Yurubi? Vale, mira, cuando empiezas a aplicar o a acompañar con el diagrama lunar, es casi imposible que no veas los cambios, porque es algo que está allí. Generalmente las confusiones vienen, como decía al inicio de la entrevista, cuando ven que su ciclo menstrual o su fase de la ciclicidad del ciclo menstrual no está alineado o asociado a una luna en específico, es como que sienten, o sea, estoy mal, lo estoy haciendo mal, y no, es que estamos en desfase, por decirlo así, Claro. de la naturaleza, de nuestra esencia femenina con las fases lunares. Entonces siempre la invitación en el acompañamiento es justamente tranquila, primero que no es una regla estricta, ¿sí? Con los diagramas. La idea es que tú puedas ir ajustándolo, es un autoconocimiento y bueno, mientras más lo vayas haciendo, más vas a aprender cómo aplicarlo. Generalmente, cuando ya tienen los 3 diagramas, ya es, como te decía, es como muy natural, porque es recordar lo que ya eres, es reconocer, es integrarte, ¿sí? Es reconocer partes de ti que sabías que estaban de manera intuitiva, pero por la sociedad, la presión, ignoras y, Sí. por ejemplo, estás en la fase reflexiva, que lo que te invita es el descanso, a meditar, pero lo que te piden es salir, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer no sé qué, tienes que estar, Si entonces... tienes que ser 4x4 y no quiero, no tengo la energía, no me no, provoca. no es mi momento óptimo. Y tú Ajá. sabes lo que es bonito cuando ves eso. Creas tu plan de acción que es, bueno, ya yo sé que, por ejemplo, la hechicera me dura a mí tantos días. Entonces, las acciones dirigidas que tú le puedes dirigir al bienestar, a consecución de objetivos, a lo laboral. A la alimentación. A lo que tú quieras, el objetivo que tú quieras. Claro, en el caso del programa acompañamiento que yo ofrezco, que es Mujer Rubí, ahí lo enfocamos en lo laboral como tal, porque es donde yo le digo, es lo más cotidiano que tenemos. Es donde pasamos más tiempo. Entonces es muy bonito que cuando tú empiezas a optimizar tu energía cíclica como mujer en lo laboral, eso siempre va a tener un impacto positivo en el resto de las áreas de tu vida. Claro. Entonces es casi inevitable no ver un antes y un después. ¿Ustedes se imaginan que ahora en su empleo, en su emprendimiento, en lo que hagan a nivel laboral, todo comience a fluir maravilloso y además ustedes emocional y físicamente se sientan bien cuando están en su ciclo?
Por Dios, eso es un regalo de la vida. Es maravilloso porque empiezas a darte cuenta de que la insatisfacción crónica que muchas veces tú escuchas a las mujeres, Claro. por lo mismo de querer seguir un ritmo de productividad excesivo, que además está en contra de su naturaleza, de no seguir sus ritmos. Entonces, cuando se pasan el switch, se dan cuenta de que ellas pueden ser sus grandes aliadas, que tienen una vida mucho más fluida, más satisfactoria y sobre todo, lo más importante, más conectadas con ellas mismas, gracias a algo tan natural como es la ciclicidad. Pero ¿sabes qué me gusta esta parte de la ciclicidad? Que si estamos rodeados en un trabajo con muchos hombres, yo voy a dar lo mejor de mí y cuando no esté en mis mejores días también voy a poder dar lo mejor de mí, porque sé cuál es mi fase. Pero además de eso, si trabajo rodeadas de muchas mujeres, voy a entender, aunque ellas no lo sepan, pueda poder identificar, más o menos por su comportamiento, cuál es la fase en la que está cada una para que puedan rendir. Entonces, de todas, esto es un regalo excelente porque creo que la visión de la vida y de la dinámica laboral o familiar va a cambiar en un 100%. Totalmente, de hecho esa es una de las propuestas, el poder, por un lado, si estás rodeada de colegas hombres, en vez de hablar de arquetipos femeninos, que puede ser un concepto un poco más etéreo, digamos un poco más desde lo femenino como cualidad de energía, entonces hablarles de momentos óptimos, que puede ser unas palabras que sean más tangibles, más como desde lo masculino como cualidad de energía, y entender que si me estás exigiendo ahorita o me propones hacer una entrevista como hoy, quizás te puedo decir, mi momento óptimo para sacarlo adelante lo mejor posible es en tal y tal fecha de mi mes, por ejemplo. Y si además, que obviamente es unas ganas que yo tengo, que más mujeres seamos emprendedoras, dueñas de negocios, largo, etcétera, es también que si estás rodeada de mujeres, saber cuándo solicitarle a cada una en función de su momento óptimo, porque todos vamos, el ambiente va a ser mucho más tranquilo, conectado, más satisfactorio entre todas. Tus redes, por dónde te contactan, si quieren información, si dicen yo quiero esto, pero estoy toda enredada con mi vida y mis ciclos, ¿por dónde pueden estar en contacto contigo, Yurubi? Vale, bueno, pueden conseguirme a través del Instagram, que es @proyectorubí.com. También puede ser por el correo electrónico, que es hola@proyectorubí.com, o por la página web, que es www.proyectorubí.com. Antes de despedirnos, yo quiero hacerte una pregunta un poco personal, pero es que es sumamente interesante con esta energía. ¿En qué fase estás que esto ha sido tan maravilloso? Bueno, debo confesar que estoy en la transición entre la fase de la madre, que es expresiva, y la hechicera. De hecho, hoy antes de venir para acá hice una meditación para estar lo más enraizada posible y traerles lo mejor de mí a ustedes. Me encanta todo esto porque cuando estás en ese autoconocimiento, en tu caso, que llegaste al estudio a enseñarnos, yo creo que nos embriagaste de esa misma energía que da a los demás, que es intuitivo y que al final termina siendo sabia. Gracias, 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 Yurubi. Me encantó estar contigo y yo creo que ustedes en casa también recibieron esta información, mujeres y hombres que van a estar aprovechando esas fases y esos ciclos para seguir avanzando. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.